¿Alguien tiene abierto el micrófono? Em, fuimos, fuimos viendo varios temas. Uno de ellos, bueno, el primero fue una introducción, pues vimos todos los conceptos de JavaScript, lo básico, para que vayan conociéndose o amigándose con lo que es JavaScript. Luego pasamos al módulo 2, que era JIT y versionadores. Y ahora arrancaríamos con este módulo 3, que son metodologías ágiles. ¿Sí? ¿Escucharon hablar alguno escuchado hablar de metodologías ágiles? ¿O lo tiene implementado en su lugar de trabajo? ¿O lo conocen? ¿Escucharon hablar? ¿No? Bien. Ahí me dicen Germán, sí. Scrum, claro. Scrum es una de las metodologías. Bueno, las metodologías ágiles, estoy un poco difónico, vinieron para cambiar un poco el paradigma de cómo llevar adelante eh, la organización y la gestión y, de un proyecto o de un producto que se necesite desarrollar o que se necesite mantener. Para eso vinieron a quedarse las metodologías ágiles, y esto obviamente engloban una serie de métodos y técnicas que nos sirven para la creación y el diseño de los software, de los sistemas. A medida que va avanzando esta clase, yo voy a ir leyendo varios conceptos o explicaciones, y después le voy a leer la teoría, sí, la teoría, y le voy a dar después mi explicación de cómo lo veo. Le voy a dar una explicación más personal, vamos a decir, de qué hace cada rol o cómo se presentan, cómo se planifican los proyectos. Antes se usaba mucho No, yo chupeteé todo el fin de semana y comía planificación, la sábado, me metodología duelen lineal, todas las donde, piernas del ácido úrico. o Hoy se quiero sigue tomar una ocupando, sopa. ¿no? Yo llegué hoy al Pero mediodía una recién. empresa, por ejemplo, si se quería desarrollar algo, se desarrollaba una parte del software, y hasta que no termine esa etapa, no arrancaba la otra. Y así como, o sea, tenía que iniciarse, terminar, y después, que una vez que terminaba una etapa, una vez que terminaba ese desarrollo, vamos a decir, o una parte del producto, recién se comenzaba otra. Esos son como las metodologías tradicional, vamos a decir, que es bien lineal. Dice, su principal característica es la que definen de manera rígida todos los requisitos cuando comienza el proyecto para la creación de un software. No permiten los cambios, los procesos de desarrollo no son nada flexibles, justamente lo contrario a lo que defiende las metodologías ágiles de desarrollo de software. Las metodologías tradicionales apuestan a una organización de trabajo lineal y no se pueden comenzar una fase sin terminar la anterior. Tampoco permite una vuelta atrás cuando se avanza en el proceso, por lo que si es necesario implementar algún cambio a última hora, no se adapta bien, creando desajustes importantes. O sea, como les vuelvo a repetir, una organización lineal donde el desarrollo de un módulo o pantalla, yo digo módulo, pero por ahí estamos hablando de pantallas, por ejemplo, en un desarrollo. Te voy a mutear, Alexis. Bien. Por ejemplo, en la creación de un sistema, vamos a pensar en un sistema para un kiosco.
donde tenemos pantallas. A ver, ¿qué pantalla podemos tener? Tenemos ABMs clásicos, que son los ABMs, son las altas, bajas y modificación, o también conocido en otros lenguajes como CRUD, Create, no me acuerdo todas las siglas de CRUD, pero es lo mismo que el ABM, es alta, baja y modificación. Y obviamente un listado, ¿no? Para tener. Entonces, si queremos hacer un sistema, por ejemplo, de un kiosco, sí o sí necesitamos tener una VM de productos, básicamente. Una VM de productos donde vamos a tener la descripción, el precio del producto, ¿qué otro dato? La categoría que engloba el producto. Entonces, si lo hacemos con metodologías ágiles, lo ideal es desmembrar todo lo que va a ser el sistema, desmembrarlo en pequeñas partes. Entonces, de tal forma de que varias cosas se pueden ir haciendo en paralelo y después juntar todo y que quede un solo producto. ¿Tá? Hasta ahí se entiende. En cambio, en la metodología tradicional, apuntan a que, por ejemplo, primero se tiene que hacer el login del sistema, un ingreso o un registro. Después se avanzaría con la parte de la creación de los productos, una VM de productos. Después, una vez que termina eso, se avanzaría ¿se entiende? Es muy estructurado. En cambio, las metodologías ágiles lo que quieren es que se pueda hacer en diferentes momentos, o sea, todo el trabajo en paralelo. ¿Se me escucha mal o...? Un poco entrecortado, bro. Bien. Sí, como que mete mucho ruido el micrófono. Bueno, voy a probar ahí. Se escucha bien, pero con... Bien. Bueno, entonces, las metodologías ágiles se caracterizan por su enorme agilidad y flexibilidad en los procesos de trabajo. Los equipos trabajan de una manera mucho más eficiente y productiva, pues saben exactamente lo que tienen que hacer. Hay mucha comunicación fluida entre ellos. Por otro lado, las metodologías se adaptan perfectamente a los imprevistos y a las necesidades que surgen durante el proceso, porque los ciclos se reducen y son mucho más rápidos. ¿A qué van con esto? ¿A qué apuntan con esto? Que muchas veces cuando las metodologías ágiles se adaptan a los procesos, a los cambios a último momento, suele pasar, o nos pasa muy de seguido, de que a veces cuando se está por terminar un producto, un desarrollo, un sistema, el cliente empieza a probar o empieza a usar y se va dando cuenta del alcance que puede llegar a obtener con un sistema. Entonces, lo que hace, te mete un cambio. Las metodologías tradicionales, no voy a poner a cargar mi notebook porque si no me va a quedar. Bien. Las metodologías tradicionales no se adaptan, como decía el concepto anterior que les leí, no se adaptan a los cambios. A los cambios a último momento, en realidad. Es como que se estructura todo. Pero lo que pasa muy de seguido es que cuando se está terminando una pantalla o se está terminando un sistema, el cliente te dice, ¿y si le agregamos tal cosa acá o le cambiamos el circuito? Hacemos que esto, en vez de que guarde, lo guarde y también le permita guardar otra cosa o se vaya a esta pantalla en vez de que vaya a esta pantalla. Todos esos cambios en las metodologías ágiles se contemplan porque hay un tiempito, vamos a decir,
considerado para esos cambios o esas eventualidades. Por eso se dice que las metodologías ágiles son mejores que las convencionales o las tradicionales. Las metodologías ágiles permiten la creación de equipos de trabajo independientes y autosuficientes que están al tanto de todo el proceso del desarrollo. El desarrollo tiene varios procesos. Una parte del desarrollo de un sistema arranca en la reunión con el cliente en la parte de análisis y relevamiento de datos. Entonces, cuando uno se junta con un cliente, yo voy a poner un cliente como ejemplo, ¿no? Pero uno se junta y ese cliente le va... voy a leer un poquito. Bueno. Cuando se junta, bueno, te está diciendo que cuando se junta con un cliente y el cliente le empieza a pedir lo que necesita hacer o qué necesita crear, esa parte de análisis ya es una parte del proceso de desarrollo, porque ahí es donde se crea lo que se conoce como backlog, que es todo el requerimiento del cliente, el requerimiento inicial. O sea, necesito que el sistema, en el caso de un sistema para un kiosco o para una verdulería o para lo que quieran, necesito tener el control de stock como básico. Necesito saber qué cantidad tengo de cada producto, necesito registrar mis ventas, necesito ingresar los productos que tengo y registrar las compras que hago, entonces se incrementa mi stock. Toda esa conversación, o esa que nos vamos seguramente a ir tomando nota, ella es parte del desarrollo del sistema. Entonces, después de que pasa esa parte de análisis, no van directamente al desarrollo. Primero se tienen que tomar varias decisiones como con qué tecnología se va a trabajar, si van a trabajar con... Siempre uno apunta a lo que es más, a lo que se siente cómodo o ágil, como ser el lenguaje que uno conozca. Se tiene que tomar la decisión de qué base de datos también vas a usar, dónde va a estar, si va a ser un sistema de escritorio o va a ser un sistema web. Todo eso, todas esas dudas se las tienen, también forman parte del proceso de desarrollo, donde el cliente puede aportar y va a ir aportando y supervisando en tiempo real, ¿no es cierto?, de cómo avanza el proyecto después. Bueno. Todas las metodologías de desarrollo engloban una serie de métodos y técnicas organizativas aplicadas a la creación y diseño de software informático. Estos métodos persiguen organizar de manera eficiente a los equipos implicados que desarrollen con éxito las funciones, teniendo en cuenta el aspecto como la dificultad del proyecto, la planificación, presupuesto, costeo, los profesionales disponibles y lenguaje que van a utilizar. Eso es lo que le estaba comentando recién, que dentro de la planificación no solo entra el desarrollo y vamos a meterle código y vamos a hacer a codificar nada más. Hay varios aspectos que entran dentro de la planificación. Costeo es muy importante, los presupuestos obviamente, las personas que van a trabajar en el proyecto, los perfiles que tienen que tener esas personas. O sea, a veces para un desarrollo de un software, uno no se da cuenta, pero necesita diseñador, necesita un programador, obviamente. Por eso a veces es tan importante nuestro rol como full stack. ¿Qué significa full stack? Que, lo expliqué en la primera clase, es el que puede hacer
todo básicamente. Puede ser la parte de frontend, la parte de backend, que sería lo que el sistema. El que va a administrar va a saber también de la base de datos, el que va a conocer la estructura de datos y las relaciones, las reglas de negocios. Entonces, la planificación es muy importante para la metodología ágil. El costeo y los profesionales disponibles y hasta el lenguaje que se va a utilizar. Bien. Hasta el lenguaje que, como les decía, el lenguaje que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, bueno, vamos a hacer pongo como un ejemplo, con Java, un sistema, y por ahí desarrollar va a ser fácil. El tema después es el mantener el sistema. Una cosa es si vendemos un producto y otra cosa, esto lo estoy hablando ya desde mi punto de vista más profesional mío. Tenemos que tener en cuenta que una cosa es vender un producto, o sea, te vendo este paquete, toma, te sirve, cumple con el requerimiento, era lo que vos esperabas y listo, se terminó el ciclo del proceso. Y otra cosa es vender un servicio donde vos, aparte de vender el producto, le das un mantenimiento a ese producto. Entonces, Juliana me preguntó si iba a subir. Sí, eso lo voy a... Termino esta clase y subo el material. Va a quedar en el módulo 3. Estoy separando por módulos. Entonces, va a estar este documento para que lo tengan. Ahí vamos explicando todos los perfiles que van a ir conociendo. Vamos a decir. ¿En qué me había quedado? Servicio. Bien. Bien. Sí. Entonces, si vendemos servicios, por ejemplo, eso va a llevar un mantenimiento. Porque si vendemos un producto, hablando mal y pronto, no nos importa quién hace el mantenimiento después de ese sistema. El día que se entrega, funciona y listo. O sea, ya está, te sirve, era lo que vos querías, sí, y terminó, te pagan, chao, mucho gusto. En cambio, cuando se vende servicios, tenés que pensar sí o sí tenés que pensar en el mantenimiento. Por eso es tan importante el poder seleccionar bien el lenguaje que se va a utilizar. Como le puse de ejemplo Java. Java, por ejemplo, te puede ser simple desarrollarlo, pero después mantenerlo es más complicado. O sea, también tenés que tener una previsión de a ver si conseguís profesionales que hagan el mantenimiento, de cómo va a ser, vamos a decir. Lo mismo puede pasar si elegimos PHP o si elegimos algún framework de PHP como ser Laravel, como ser Symfony. Nos puede pasar igual con React o con Node. Mauricio de chat me está levantando la mano. Profe, una pregunta. Usted, hablando con el tema de mantenimiento, ¿se refiere, por ejemplo, solo a la base de datos o a una actualización de imágenes o todo en general? ¿Qué le ofrecería ahí? No, el mantenimiento en general es para justamente, a ver, vos tenés un sistema y si es web, por ejemplo, lo alojás en un hosting o lo alojás en un cloud. Entonces, sí o sí va a tener, vas a tener que cobrar un mantenimiento en el caso de que el producto se siga actualizando, vamos a decir. Eso se estila mucho ahora y se avanza por etapas, vamos a decir. Si uno desarrolla bien, vamos a decir, no va a tener arreglos. El tema es cuando el producto es escalable, es a medida y escalable.
lo que solemos hacer, o hago por lo menos yo, siempre son sistemas a medida y escalables. ¿Qué significa? A medida porque se adapta a la necesidad del cliente, y escalable porque no tiene un límite de crecimiento, vamos a decir. Queremos registrar. Doy un ejemplo, un sistema de una constructora. Tenemos por un lado todos los productos que tiene una constructora, que las tareas que realiza. Por otro lado podemos tener la parte de mantenimiento de equipos de la constructora, ya sea las retroexcavadoras, las topadoras y todo eso, lleva el mantenimiento. Y fíjate que dentro de un solo sistema puedes tener varias como funciones o funcionalidades que no se asocian una con otra. Por ejemplo, una parte del sistema puede usarlo el equipo de mantenimiento de la constructora, y por otro lado tenés la parte administrativa. Entonces, esos sistemas, por ejemplo, se venden como servicio. ¿Por qué? Porque va creciendo y va a ir escalando, y se van a ir agregando funcionalidades y se van a ir agregando tablas a la base de datos, se van a ir agregando pantallas, se van a ir agregando controladores, se van a ir agregando vistas, obviamente, y así va, como se dice, no mutando, pero creciendo un sistema. No sé si te respondí, Mauricio. Sí, perfecto, profe. Gracias. Bueno, dentro de las metodologías ágiles hay un par que son más conocidas. Lean es una de las metodologías ágiles conocidas. Después otra conocida es Kanban. Lean dice, se caracteriza porque apuesta a las personas y a su compromiso con el proyecto, dejando en un segundo plano los costos. Selecciona un equipo de trabajo muy cualificado para desarrollar las tareas en un tiempo reducido. Este método potencia la cohesión del equipo, el aprendizaje y las reacciones rápidas durante el proceso. A ver, esta metodología dice que busca personas cualificadas para desarrollar la solución, ¿no es cierto? Esto está directamente relacionado con el costeo que uno haga también. A veces las empresas, puedes tener empresas grandes, o puedes tener un sistema que te pide alguien en particular. Entonces, no se puede elegir la metodología de la misma manera, porque a veces una empresa grande o un cliente grande dice, yo quiero para pasado mañana, quiero un sistema. Te dice, no, tengo 3 semanas. Entonces vos decís, bueno, en 3 semanas no, yo solo no puedo desarrollar ni loco una solución. Entonces ahí este método es el que se adapta. ¿Por qué? Porque el costo se incrementa mucho, por eso dice, dejando en un segundo plano los costeos. Se busca mucha calidad, vamos a decir, de profesionales para llevar a cabo un proyecto en el menor tiempo posible. A veces, cuando los costos no son tan altos, o no tiene mucho presupuesto la empresa o el cliente, a uno empieza a recortar como gasto, vamos a decir. Entonces, a veces decís, bueno, testing, y no, el testing voy a hacer yo nomás. El análisis también lo voy a hacer. Por eso los full stack somos tan útiles, porque a veces reducimos mucho el costo, porque nos encargamos de varias cosas. Porque a muchas empresas, a muchas multinacionales o trabajo en otros lados, se paran en backend. El que hace backend y chau.
El que hace frontend hace las vistas y nada más. El diseñador y hace el diseño, te pasa la imagen de cómo tiene que quedar y listo. Acá por ahí en Sudamérica no se estira mucho el full stack y por eso somos tan buscados, porque resolvemos todos los frentes. O sea, no hacemos solo una cosa. Somos los famosos niño orquesta. Entonces, pero hay empresas, por ejemplo, me ha pasado de que me digan necesito dentro de un mes el sistema. Y bueno, entonces el costo va a ser mucho más elevado, pero porque tenés que estar buscando un desarrollador que sepa, o sea, un buen profesional en backend, un buen profesional en front, uno que la tenga muy clara en base de datos y obviamente se adapta a esta metodología que se llama LIAN. Otra metodología que se utiliza muy de seguido es la Kanban. Este método fue desarrollado por la conocida marca Toyota de coches japoneses. Su principal característica es la que divide el proceso en tareas mínimas, lo más chiquito posible. Hacer un listado de productos, lista de productos. Alta de producto, otra tarea alta de producto. Modificación del producto, otra tarea así se, ¿cómo se dice? Se divide el proceso en muchas tareitas y las coloca en un tablero de trabajo donde se pueden ver todas las tareas que están en curso, pendientes o finalizadas. El trabajo se centra en las tareas prioritarias y con valor del producto siempre en primer lugar. O sea, dentro de todas estas tareitas, ¿cómo se divide? De chat, ¿querés hacer una pregunta? Mauricio. ¿No? ¿O quedó la mano levantada de hoy, no? No, profe, no sé si ha activado algo, ¿no? Ah, está. No, ahí está. Bueno, lo que muchos de ustedes capaz que ya lo vieron o no. Kanban, lo más clásico es que, como decía la definición, se divide en tareitas cortas y se lo plasma en un tablero. Entonces, vos tenés toda la parte de tareas por hacer en un panel, vamos a decir. Es como que imagínense un pizarrón de corcho dividido en 4 partes. 4 partes iguales, verticales. Entonces, tenemos las tareas nuevas por un lado, después tenemos las tareas en proceso, las tareas terminadas y las tareas testeadas. Y le agregaría una más, que sería ya puesta en producción. Eso sería como el principio de funcionamiento de Kanban. Separar en tareas mínimas y mandarlas por etapas. Obviamente, dentro de todas estas tareas, tenemos prioridades de las tareas. Tenemos las prioridades, a ver cuál es una más importante que la otra, pero eso ya lo definen, eso se define al inicio o no. A veces se puede decidir en el medio de una implementación que cambia la prioridad de X cosas. Suele pasar muy de seguido en el ambiente privado, vamos a decir, donde la gerencia, vamos a decir, detecta prioridad X a algo y después de un día para otro te dicen, no, sabes que la prioridad no es esta, vamos a darle prioridad a esta otra parte del sistema. Entonces te cambian toda la bocha y como estamos utilizando metodologías ágiles, se cambian las prioridades en las tareas y por ende también a veces cambian los tiempos de desarrollo, porque no es lo mismo hacer una pantalla X de una alta o una baja de modificación de un producto y
No es lo mismo que te digan, no, sabes que tenemos que hacer una... ya te presto atención, Jorge. No es lo mismo hacer un listado básico de algo que hacer una pantalla que tenga interacción, por ejemplo, no sé, una carga de ventas, por ejemplo, donde tenés varias entidades en juego dentro de la misma pantalla. Jorge, sí, decime. No, que puede ser que la página web Gira, que se escribe así, sea una plataforma, porque yo uso eso para organizarme en el trabajo, y es un tablero donde vos pones una tarea principal y le vas dividiendo en un montón de tareas chicas y le vas linkeando cuál primero, cuál después y así. Sí. Software, para metodologías ágiles hay muchos. Jira es una de las más fuertes en el mercado y más conocidas también. Está Jira, está Trello. Justamente, profe, disculpe, le iba a decir eso. Yo uso el tablero Trello también para mi trabajo, para lo mismo que decía el compañero. Sí. Vas pasando las tareas, las que están hechas, las que están pendientes, y es muy ágil, es muy bueno. Sí, Trello. Después otra, a ver, ¿cómo se llama esta? Yo utilizaba. Mantis es otra, pero Mantis es más gestión de tareas. Y Top también. Odoo, o Odo, como lo quieran llamar. Odoo es un híbrido entre Jira y Trello, bastante conocido. En la empresa donde estoy trabajando utilizamos Odoo y es una herramienta bastante ágil. Pero dentro del mercado, Jira creo que es la número 1. Y Jira, y después hay otra, no me está saliendo el nombre. Ya me voy a acordar, ya se me va a venir. Como nosotros todos los meses recortando gastos. Sí, exactamente. Pero eso tiene mucho que ver en la planificación, y a veces también es cuando se estima o se planifica mal, también hay que llevan a esos errores y terminamos recortando algunos gastos innecesarios. Les voy a pasar una captura de cómo sería un ejemplo de la metodología de tablero Kanban para el que no... ¿Dónde está el chat? Acá está. Bien, ahí le pasé al grupo de Slack. Les pasé una captura para los que no conocen por ahí Trello, o no conocen Jira, o no conocen. Sería algo así como se ve el ejemplo. Ahí está en inglés, pero fíjense que tenemos para hacer. Tenemos cuando se está realizando, lo que se está trabajando, las validaciones, que sería el testeo. Deploy sería la implementación o desplegar. Y bueno, las realizadas. A veces el tema del testeo, nosotros ahora que estamos certificando, bueno, eso es otra cosa, certificar el proceso de desarrollo, te piden justamente qué metodología vas a usar. Entonces ahí vos decís, bueno, vamos a utilizar Kanban, o vamos a utilizar Lean, todo dependiendo de qué presupuesto maneje, obviamente, la empresa. Hoy por hoy está, bueno, en Argentina por lo menos, está bastante complicado decidir por una metodología Lean, por ejemplo, porque se corre al cliente. O sea, decís, mira, querés el sistema en un mes y bueno, te sale este desarrollo, no sé, pongo un número, 500.000, 600.000 pesos, porque necesito contratar un
un senior en tal lenguaje, un testing, un QA sería. Necesito un DevOps, necesito servidores, y dije, no, ¿sabes qué? Voy a tardar 6 meses nomás y bueno, y ahí bajan mucho los costos porque podés contratar programadores junior, QA junior, Godoy, Alejandro, no sé quién está levantando la mano. Sí, Alejandro, sí. sí, es como la regla de las 3B, de bueno, bonito y barato. Sí. Podés tener 2 de las 3. Si es bueno y bonito, no es barato. Si es barato y bonito, no es bueno. Y así. Claro, exactamente. Ojo, se puede tener las 3B. Pero obviamente. Sí, pero complicadito. Es complicadito, sí. Sí. Pero por eso, justamente, ¿a qué quiero llegar con esto? De que todas, o sea, nosotros le estamos preparando a ustedes justamente para que salgan preparados justamente como full stack. Y para cuando agarran un proyecto, sepan cómo encarar o sepan cómo planificar y todas las etapas que tienen que ir cumpliéndose o deberían cómo armar un proyecto. Por eso les pongo el ejemplo de un sistema para un kiosco o un sistema para una verdulería, o un ejemplo, un sistema para una constructora yendo a otro volumen. Todo esto que estamos... Mauricio Cayo, dígame. Buenas, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Recién puedo conectarme, hace media hora que estoy intentando. Ah, bien. Ah, sí, vi creo que en el grupo. ¿Escribiste en el Slack? Bueno, estábamos hablando de... Para Mauricio estábamos hablando de lo que es la clase de hoy, es de metodologías ágiles contra metodologías tradicionales. Bueno, entonces vimos dentro de las metodologías ágiles el método de Lean, el método de Kanban. Dentro de la metodología ágil está lo que sería la metodología Scrum. La metodología Scrum permite abordar proyectos complejos desarrollados en entornos dinámicos, cambiantes, en un modo flexible. Está basado en las entregas parciales y regulares del producto final en base al valor que ofrecen a los clientes. Dicho en otras palabras, Scrum sirve para mejorar el trabajo colaborativo entre los equipos. Dentro de estas metodologías, en Scrum, es como te armas el equipo. Dentro de la metodología Scrum están lo que van a empezar a escuchar muy seguido. A ver, Godoy Almaraz, ¿puede ser que está hablando de una mano? No. Jorge Ferreira ya preguntó. Alejandro también. O Alejandro Nahuel Godoy es uno solo. Ah, sí. Bueno. Ahí bajé. Ahí estamos. Bien, Germán. Buenísimo. Es bueno saberlo. No hay muchos QA dentro de... Ahora es lo que se está abriendo mucho mercado para... Estoy leyendo lo que está en el chat. El QA es como se dice, el testing. Hablándolo así entre nosotros. El tester de calidad, básicamente. Exactamente. Es el que prueba todas las... El tester, obviamente, humano. Después están los testers automatizados. Eso es otra cosa. Lo cual no voy a abordar ahora porque sería meterme solo en un mundo que no es necesario. Dentro del desarrollo, básicamente, cuando se elige Scrum, tenemos varios roles.
varios roles y varios personajes que van a empezar a escuchar muy de seguido. Dentro de estos roles está el Product Owner, después está el Project Manager, el Team Leader, líder de proyectos, después tener el Project Manager, que es, bueno, el que está arriba, como más gerencial, vamos a decir, es el Product Owner, que es el que establece cómo va a ser o qué se debería hacer el sistema, o todas las funcionalidades y todo. El Project Manager es el que decide cómo se va a hacer, pero no tiene el poder de la toma de decisiones de decir esto es prioridad o esto es prioridad. Eso lo hace el Product Owner. Esa básicamente es la diferencia. Estos son como los perfiles dentro de Scrum. Entonces, dice el Product Owner, dice, es el responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo Scrum. La forma en que se hace, esto puede variar ampliamente entre diferentes empresas o organizaciones. El Product Owner maximiza el valor del producto al representar y expresar la voz del cliente durante toda la duración del proyecto. Ellos son los responsables de entender la necesidad del cliente, sus motivaciones y qué necesitan. Un producto no es útil para sus clientes si ese producto no cumple con las expectativas y no satisface sus necesidades. O sea, básicamente es el que recauda toda la información del cliente y sabe qué tiene que hacer el producto final. ¿Tá? Dentro de las funciones, desarrollar y comunicar explícitamente el objetivo del producto. O sea, tiene que pasarlo al equipo. A ver, esta pantalla tiene que hacer esto, esto y esto. Crear y comunicar los elementos del backlog del producto. El backlog del producto contiene todas las características y requisitos de actividades asociadas con los entregables para lograr el objetivo del proyecto. Después, por último, asegurarse de que la cartera del producto sea transparente, visible e entendible para los demás del equipo. O sea, que el que baja toda la línea es el Product Owner y está directamente relacionado con el Project Manager, que es, ahora les voy a leer la definición. El Project Manager es el que decide cómo se va a hacer todo esto. Hoy por hoy tenés Project Manager, tenés el Product Owner, el Project Manager, el Tech Lead, que sería como el líder técnico, que se encarga más de la parte, es el que tiene directamente relación con los programadores, por ejemplo. Y después tenemos, bueno, los DevOps son ya se encargan de otras cosas. Y dentro de ese team lead están todos los desarrolladores y todos los que cumplen el proceso del desarrollo, básicamente. El proceso de desarrollo puede tener un desarrollador, bueno, un programador, un QA, un DevOps. ¿Y de qué se encargan cada uno? Uno va a ser, también podemos tener un diseñador o un diseñador UX UI. ¿Qué hace el UX UI? Es el que se encarga de hacerlo visual y tratar de visual. ¿Por qué es tan importante el UX y el UX UI? Porque empezando que es el que le da la parte visual al usuario. Segundo, es el que lleva al proceso a que el usuario no se equivoque en el uso del sistema. Seguramente habrán visto el meme ese que dice, el sistema es reintuitivo. Estoy seguro que el
que el cliente va a saber cómo usarlo y muestran un gatito arriba de metido tipo en unas varas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos suele pasar mucho a los programadores, es que pensamos justamente como programadores y no como clientes. O sea, no nos ponemos en el lugar del usuario y lo hacemos fácil para nosotros. O sea, decimos, sí, es básico. Tenemos un listado, tenemos un botón a agregar, los campos obligatorios y es más, un error muy típico es cuando hacemos el alta de un formulario o una pantalla de alta de datos, le dejamos todo al azar, libre. Entonces el usuario agarra, por ejemplo, si tenemos un formulario de registro de persona, dejamos apellido, nombre, DNI, fecha de nacimiento y la persona lo único que hace es completar el apellido y nombre y le da a guardar automáticamente. Y vos, hablo desde la experiencia, le quedás mirando como diciendo, te están faltando como 5 campos y no completaste. Entonces todo eso es a veces la responsabilidad de ese diseñador UX UI que te dice, no, mira, este campo hay que marcarle como obligatorio, este campo obligatorio, si no, no te permite avanzar el formulario. Ah, listo. Entonces el programador agarra y dice, bueno, mira el requerimiento de cómo lo diseñó, cómo lo hizo el diseñador y desarrolla de esa manera porque tiene, o sea, no, otra persona le da la visión de cómo va, de qué va a ser el usuario. Es muy clásico, nos pasa con aplicaciones, que usamos diariamente, que decimos, a veces decimos, pero no, esto no es fácil, no es simple, pero justamente por eso, porque faltó un diseñador que piense como usuario y lo hizo por ahí solo un programador que tiene un circuito perfecto en la cabeza y no se pone en el lugar de la persona. Me pasó muchísimas veces de hacer pantallas que... Bien, bien, bien. Sí. Sí, me ha tocado a veces... Canva, por ejemplo, nunca contrataron una X. Claro, a veces Canvas sí. Canvas tiene sus vueltas y las páginas de gobierno. Sí. Es muy clásico. Las páginas de gobierno, por ejemplo, muchas, con conocimiento de causa, no se contrata un diseñador UX UI. Entonces dicen, bueno, tienen que... No, si es re simple para ponerle un pago de boletas de X ministerio, por ejemplo. No, si es re intuitivo. Y después te das cuenta que el usuario carga cualquier cosa. O sea, no, a veces uno no puede creer, le digo, uno no puede creer el nivel de los usuarios, de lo que logra. O sea, si te dice ingresar el DNI, apellido, nombre, DNI, y la persona te pone la fecha de nacimiento, te pone la dirección en el apellido, y ahí vos decís, ¿cómo logran hacer esto? O sea, por algo el champú trae instrucciones. Eso es así. Pero justamente a veces fallamos por la parte de diseño, porque no se piensa en los usuarios. No trabajo para la FIP todavía no. No, tampoco traigo rueda de Paraguay.
Todavía soy programador. Todavía. Eh, sí, sí, sí. Estoy leyendo justamente el chat porque me interesan me interesan sus opiniones. Sí, básicamente, bueno, el soporte técnico en una empresa, el soporte informático, siempre descubre cosas que uno dice, no, ¿cómo logran hacer esto? Les doy, pero a veces también va todo de la mano con, con las capacitaciones que uno da acerca del sistema. Una cosa es cuando hacemos web, por ejemplo, donde tenemos que pensar en la interfaz, y otra cosa es cuando se hace sistema. Porque el sistema se hace una parte de análisis y relevamiento de información, se desarrolla y se capacita a la gente. En cambio, cuando es web, no tenemos esa posibilidad de, de capacitar todo el uso de las personas. Entonces es más complicado. O sea, sí o sí, cuando es web o cuando es funcionalidades que son web, eh, es importante tener un diseñador UX o UI. Una cosa es UX, una cosa es el diseño que sea lindo, bonito, y otra cosa es que sea intuitivo y ágil. Em, sí, 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 hay páginas, bueno, la FIP es una de las páginas eh, que justamente no tienen mucho UX, no tienen diseñador, evidentemente, se complica bastante. Alejandro Nahuel, estaba levantando la mano. Sí, profe, ahí justo con respecto a eso que hablan del diseño de las páginas, bueno, la FIP, si uno realmente tendría que haber un curso para saber manejar la FIP, justo que habló de eso, porque si quiere hacer o de varias tareas diferentes, las tenés que agregar, pero si uno no sabe que hay que agregar esa tarea, no sabe cómo ingresar a eso. Tiene que ir a buscar a un contador o a un amigo que sabe, porque es un dolor de cabeza. En el Claro, yo estoy en el estado y hay un montón también de cosas que hacen. Buscan barato y bonito, pero nada más. claro, es lo que, Pero los que no. ni los contadores también están capacitados al principio cuando se reciben para manejar la página. Imagínate, para el resto de los seres humanos. Sí, 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 totalmente de acuerdo. No se piensa a veces en el circuito, y a veces es complicado, vamos a decir, eh, el tema de armar una interfaz, porque a veces los circuitos, informatizar o modernizar los procesos de algunas entidades es complicado. Imagínate, te contratan para hacer un desarrollo para una entidad pública. Empezando, tenés varios factores. En la parte de análisis y relevamiento de información, tratás con los usuarios que te tienen que explicar qué hacen ellos. En una empresa, ahí empezamos a ver el tema de lo que es el ambiente privado y de lo que es el ambiente público. La administración pública, cuando vas a hacer el relevamiento de información, tenés que encontrar a alguien que te quiera explicar con ganas qué hace todos los días. Y en el ambiente privado suele pasar que cada uno tiene su punto de vista de hacer las cosas, obviamente en el público también. Pero en el privado por ahí a veces es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque sigue una línea. O sea, vos tenés un gerente, tenés un responsable, y es bastante escalonado. En el público
no, en el público, el que está hace más años es el que más experiencia tiene y el que sabe todos los recovecos, pero puede venir otro con más peso político y sobrepisa todo el reglamento de información que hiciste del otro. Entonces ahí es donde empezás a ver de ir, el sistema tiene que ir por el medio de lo ideal y de lo real. Siempre apuntando para el ideal, pero no olvidarse el real. Porque te suelen decir, el sistema tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Desde una dirección o desde de una gerencia, tanto privado o público, lo mismo. El sistema tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Y después te vas a hablar con el último eslabón de la empresa, y que es el que más labura por ahí, o el que hace, el que usa el sistema que vos estás por hacer, y te plantea otro sistema, o sea, algo como que no encaja con la definición que te dio la gerencia. Eso le dio porque me pasó. O sea, me pasó de reunirme con la gerencia de una empresa que me decían, el sistema tiene que hacer esto, 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 porque acá se reciben los papeles así, 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 así. Y después desarrollé todo y cuando lo presento o capacito a la gente me decían, ¿y para qué es este dato? Y este dato el que vos tenés en tal formulario que recibiste, tal cosa. No, a veces nunca traen. Y vos decís, pará. ¿Y qué termina pasando? Terminan no usando el sistema, porque si el último, o sea, el que realmente va a usar el sistema, si el sistema no contempla lo que él hace, no lo va a usar. O sea, es así. Entonces, siempre muy importante es reunirse con todas las partes de una empresa. Tanto la gerencia, que te va a decir cuál es el circuito ideal de un sistema, y con el último eslabón, con el secretario o con el que hace el trabajo, que te va a decir el real de un sistema. Entonces, tu sistema o el sistema informático tiene que ir por el medio mirando para el ideal, pero no olvidarse del real. Porque si no, y es más, cuando se definen estos procesos, sirve le sirve a la organización o a la empresa, le sirve para definir cómo se están haciendo las cosas. Que pueden o no estar haciéndose bien, o por ahí descubren de que se está haciendo cualquier cosa. Eso también me ha pasado. Y que me digan, no, necesito este formulario así, tiene este dato y este dato. Y después yo voy y hablo con el secretario que estaba cargando y me dice, no es así. Nunca se pide ese dato porque la persona no trae o porque la persona te trae después. Hay de todo. Jorge, Eduardo Ferreira. No, justamente con conocimiento de causa, porque ahí donde estoy trabajando le pedí a uno de los chicos de programación que hacía programación que desarrolle una interfaz web para levantar los tickets para soporte técnico, justamente. Y tenía un montón de factores que le dije que, o sea, soy yo el que usa y a petición de los que usarían, digamos, en el caso de la demanda del usuario. Y él hizo en base a lo que él creía que le dijeron que tenía que hacer. Y se implementó el sistema y 3 meses se usó. 3 meses y ahora todos me siguen pasando por WhatsApp, che, necesito esta cosa. Y no, ni bola. Ni bola al software. Claro, sí, exactamente, pero justamente por eso, porque a veces los programadores solemos cometer el error justamente de pensar que sabemos qué necesita el cliente, pero no siempre se sabe todo. Es más, siempre digo, Mauricio, Cayo. Sí, justamente eso le quería preguntar. Cuando el cliente pregunta y nosotros analizamos, como lo que estaba diciendo recién, que tenemos que insertarnos en lo que el cliente quiere y no muchas veces le acerta. Como la experiencia que dijo recién. Claro,
A ver, el tema siempre es como consensuar todas las partes, o sea, es hablar, como les digo, tener, por un lado, la vista gerencial de quién necesita, que no es un dato menor, la gerencial porque es la que va a pagar. Eso es, siempre tengan en cuenta eso. La gerencia es la que paga. Por ende, ellos te van a decir siempre cómo quieren el sistema o qué debería hacer para ellos. Pero después está el rol, la personita que va a usar el sistema. Entonces, ese usuario es el que lo vive el día a día con el sistema y el que va a terminar usando. Ahí es donde uno tiene que ir haciendo el relevamiento de datos, la información, el análisis y tomando ambas partes. Mauricio Monzón. No, profe, a mí me tocó trabajar muchos años en una empresa multinacional donde trabajamos en auditoría y nosotros hacíamos el relevamiento de trabajo de campo. A mí me tocaba ser supervisor y siempre teníamos reunión antes de cada proyecto con los programadores, como que los programadores querían saber desde nuestra parte, que nosotros éramos los que íbamos a cargar los datos, qué era lo que realmente necesitábamos, o sea, como que se unían las dos partes para limar, digamos, y sacar conclusiones de qué era realmente lo importante para nosotros, para que ellos lo puedan reflejar después a la hora de programar. Sí, es que es así. Muchas empresas hacen lo que se conoce como dailies, que son micro llamadas, o sea, todos los días, por ejemplo, a las 9 de la mañana hay una dailies y donde se habla el avance de los proyectos, de cómo van, si hubo algún desvío o algo, a cómo se venía trabajando. Si se encontraban con alguna eventualidad de que se está demorando el desarrollo o se está demorando el testing o se está demorando la implementación, el despliegue en producción. Recordemos que, por ejemplo, si se trabaja sobre un sistema, por ejemplo, se desarrolla un sistema y se implementa, ese sistema queda corriendo, como se conoce, en producción. Después de tener un sistema en producción, lo ideal siempre es tener un sistema corriendo, como se dice, en desarrollo. ¿Qué significa? Que es la réplica de lo que está en producción, pero con datos de prueba. Entonces se pueden probar y se pueden ir jugando en el sistema. Se suele usar mucho para capacitar también los escenarios de desarrollo. Perdón. Entonces, cuando me perdí en lo que estaba diciendo, sin palabras. Cuando se pone un entorno de producción, ya me acordé. Cuando se pone un entorno de producción y el cliente después requiere un cambio o requiere una mejora o requiere una nueva tarea o una nueva funcionalidad dentro del sistema, recuerden que pueden llegar a alterar algo que ya estaba hecho y puede dejar de funcionar algo que ya estaba hecho. Entonces, siempre hay que tener en cuenta no solo lo que está desarrollado, sino lo que se va a desarrollar y que no altere el producto. Por eso yo decía hoy, la diferencia entre un QA, que es el testing de calidad, y otra cosa es el QA automatizado. ¿Qué hace el automatizado? Corre una cierta cantidad de procesos que controlan que todo lo que estaba funcionando siga funcionando. O sea, él agarra y corre un proceso y dice, bueno, voy a probar esta función, todo automático, cosa de asegurarse de que el cambio que uno metió, de la nueva funcionalidad que subió, no rompa, como se dice, todo lo que estaba hecho. Me ha pasado de subir cosas y, che, José, ayer funcionaba esta pantalla. ¿Y
¿qué pasó que ahora no funciona? Y ni me enteré de que rompí toda una pantalla anterior o otras pantallas con el cambio que hice. Gracias a Dios, eso no me pasa más. Pero pasa. O sea, no me pasa más. Hoy no me pasó. Ayer puede ser que sí. Por eso, las dailies en otros países, por ejemplo, es muy común de que se hagan dailies diarias, donde los programadores se conversen todos los días de cómo va. Y lo que decía Mauricio es así, o sea, eso es lo ideal, que el programador se conozca con la gente que está en campo, porque a veces la gerencia no tiene ni idea de cómo está trabajando la gente, de cómo trabaja la gente de campo. De campo, digo, en diario, ¿no es cierto? Y tienen una visión errónea o una visión que no es así de cómo se está trabajando. Que no tiene nada que ver con los resultados de la empresa, no tiene nada que ver con las otras cosas. Pero sí, pasa mucho. Dice Gamboa María Laura, seríamos un rol de toda esa cadena. Claro. En realidad nosotros como full stack vamos a salir preparados como para tomar un proyecto y hacerlo todo. Cumplimos varios roles. Vamos a cumplir varios roles dentro del proceso si seguimos una metodología. Por eso justamente es importante que conozcan de metodologías, que conozcan de las herramientas, ya sea Kanban, ya sea Jira, ya sea Trello, Mantis, Itop, Odoo. Son todas herramientas que hacen a que sea más fácil la implementación de una metodología. Y nos organiza también. Sí. Sí, todos, hay de todos, de todo y de todos en todas las entidades, en todas las organizaciones, en todas las empresas. Siempre hay uno nuevo, siempre está la gente nueva, por eso también a veces es bueno tener escritos todos los procesos o procesos en una empresa. ¿Qué significa esto? Si vos haces atención al público, tenés escrito en un proceso, en un documento, cómo se debe atender, pero desde el saludo hasta qué información podés entregar, qué información pedir, qué datos o qué papeles o qué documentos son obligatorios para continuar una acción. Todo eso tiene que estar escrito en un proceso, y si se tiene escrito en procesos, la vida para los programadores sería mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el proceso lo escriben en la empresa y eso lo certifica o lo valida una gerencia o alguien que está arriba en la organización. Entonces, si el programador toma esos procesos que ya están escritos y validados, es mucho más fácil. El tema es que nunca en una organización, o no nunca, pero es difícil encontrar organizaciones que tengan todos los procesos escritos. Entonces ahí es donde se empieza a complicar. Un programa auxiliar. Sí, hoy se utiliza mucho WhatsApp, pero no se debería usar tanto porque justamente no queda registro y no queda nada para hacer un seguimiento a las tareas. La metodología más utilizada en Argentina y Kanban se usa mucho. En todas las empresas, la mayoría de las veces,
Cuando entras a una empresa encontrás un pizarrón o encontrás un panel de corcho donde se han pegado todos los papelitos. Bueno, eso es ese tipo de metodología. Bueno, hablamos entonces de Scrum, procesos. Esta documentación de hoy voy a subirla, como les dije, al Canvas, relacionando a la clase de hoy, al módulo 3, y tengo que subir el módulo 2 también, no crean que me olvide. Y lo van a tener a mano. La clase que viene vamos a hacer una repasada de todo esto y vamos a hablar un poco de lo que son las dailies, los review y todo lo que es más, lo que ataca mucho más al lado de los desarrolladores. Vamos a ver un poco de los software de gestión, para los que hay varios tipos de software, de los cuales Jira es uno. Y Jira te permite, bueno, tiene dentro de Jira tiene como funciones que están muy buenas para lo que es desarrollo. Justamente te relaciona Jira, tiene la relación para relacionarlo con Slack por un tema de canal de comunicación. Tiene para relacionarlo con GitLab, o bueno, en este caso tiene con GitLab, pero también se lo puede utilizar con GitHub o Bitbucket, o la mayoría de las veces estos software tienen como asociado ya por convenios con uno u otro gestor de Git. Y les voy a mostrar un poco la clase que viene sobre el uso de Jira, y por ahí vamos a ver un poquito de para compararlo con lo que es Trello. Y si puedo, preparo un par de presentaciones de eTop, que es más un gestor de tareas, y las diferencias entre uno y otro, por qué uno y otro se adaptan para el desarrollo y por qué no, vamos a decir, por qué no usar, por ejemplo, eTop. Yo no lo usaría para lo que es desarrollo, esa herramienta, porque es más gestión de tareas y un gestor de ticket. Y a veces en desarrollo necesitas como etapas o necesitas paso a paso, y en un ticket es como un componente que o lo mandas a terminado y y se quedó cerrado, y no tenés esa posibilidad de armar una trazabilidad entera de una tarea, vamos a decir. Una tarea puede empezar, puede pasar a desarrollo, se puede terminar, fue a testing y el testing rompió todo. Y te encontró 53 errores, entonces tiene que volver a desarrollo. Entonces el desarrollador vuelve a corregir todo eso, y a veces no es error del desarrollo, sino que a veces es error del análisis. Entonces va más para atrás todavía y tiene que replantear a ver si está bien escrita o está bien recaudada la información. Bueno. Sí, Notion también. Exactamente. Me estaba olvidando de Notion. Tienen razón. Bueno, ahora veo un ratito canal de preguntas, dudas. Si tuvieron alguna problemática o algo con las prácticas, cómo vienen con eso, si necesitan ayuda en algo.
De algunos chicos no sabía nada. Ferreira. Corre. ¿Alguna forma de identificar el tipo de elemento que está dentro? Porque el tipo de elemento que está dentro de un array, digamos. Algún comando o algo, cómo saber, porque justo el trabajo práctico número 2 nos pregunta cómo, cuál es uno que tiene más caracteres, y hay varios tipos de elementos que no son todos caracteres, unos son tipo variables, otros caracteres y así. Bien. ¿Tienen por ahí algún un ejemplo o el enunciado? Yo no llegué a ver el... Si tienen el ejemplo de la raíz. A ver, para lo abro. Sí. Sí, ahí Juan Romero está respondiendo. Ahí lo pasaron en el chat. Bien. Bien, ese es el array. Sí, con tape off. Sí, tenés también forma de preguntar si la variable que estás recorriendo es un texto o es un número. Eso también, no me acuerdo ahora de memoria. Y perdón, ¿y el tape off qué te devuelve? Dame un segundito. Profe, ¿le copiamos Sí. y podemos desarrollarlo? ¿No hay problema? ¿Le copiamos Sí. la consigna? Ok, ahí la comparto en Slack. Una capturita. Sí, me gustaría sí entender cómo funciona ese tape off para poder desarrollarlo, digamos, justamente, pero bueno, cuéntame. Claro, lo que hace el tape off es devuelve el tipo de... Devuelve una cadena que indica el tipo de operador sin evaluar. O sea, te va a decir si es un number, si es un string, si es un booleano, si no existe, un defined, y así. Bien. Ahí entiendo, ya se me ocurrió ya una idea, pero bueno, lo desarrollaré después en la plataforma. Sí. Sí, con type off es lo más fácil, vamos a decir, para recorrer el array y van preguntando por cada posición que va haciendo el bucle o el for o como lo quieran hacer. Y ahí pueden poner un contador o pueden hacer, no vi el enunciado. Sí, Yo compartí en el Slack, profe, el enunciado. Esto de typo, perdón, y las herramientas están subidas en algún material del módulo 2 o es algo que tenemos que investigar por nuestra cuenta? No, el módulo 2, yo ahora voy a subir el módulo 2 y el módulo 3, voy a subir el material. Cuando termine esta videollamada. A partir del siguiente array, proporcionar los valores. Uh-huh. Estaría bueno que lo vea, profe, ahí que subieron y lo podamos ver con usted, porque por ahí hay muchos que sí lo entienden mucho más y otro como yo, por ejemplo, que estoy
de atrás y por ahí me cuesta un poco más porque vengo solo con la base del nivel 1 de programación nada más. Bien. Voy a abrir mi Playcode. Verdadero. Verdadero acá. Ah, no estoy compartiendo la pantalla. Bien. Una bolsa de ceros aquí. Denme un segundito que ya les comparto la pantalla. Y vamos, valores. Valores. Técnicamente ahí se están viendo ustedes. Y voy a... Acá entonces estamos, acá recorremos. Y acá, si usamos... type of. Ahí el verdadero te le puso entre comillas como texto y está como así 5 comillas, entonces cuando vos lo cargas así como está, te tira como que no está declarado verdadero ni char, que es el último que te falta cargar. Bien, fíjense que sí, verdadero tendría que ir entre comillas sí o sí porque si no te tira un error. O sea, básicamente. Fíjate que acá lo que estamos haciendo no viene enunciado. Bueno, pero acá, hasta acá entienden lo que hice. Fue recorrer nada más el array y con type of pregunto, o sea, lo que me trae es si es un string, booleano, number, string, number. Que básicamente lo que está acá, string, booleano, sí. Con eso ya. Creo que falta una variable más que es char. ¿Acá? Sí. ¿Así era? Sí, estaba así puesta. Claro, pasa que para echarlo... Eso es lo que yo le decía recién, que el verdadero y char estaban haciendo, entonces te tiraba ese error como que no eran... Como no están declarados, porque Claro. acá lo está tomando como variable. Si yo pongo a char lo tengo que declarar antes. Si yo pongo var char, la dislexia, char, ahí sí me tomo como un objeto. Entonces, si yo acá verdadero, le saco las comillas, tengo que declararlo también. Bueno, entonces lo podemos declarar, digamos, y no entraría como texto. Claro, no entraría como texto, entraría como variable. Como string. Como... Bueno, acá me ha tirado un error.
Profe, para pasar todo a texto con función, ¿cómo sería? Pasar todo a texto con una función. Sí, exactamente. Dame un segundo, quiero leer. Terminar con el elemento es mayor. Que contenga más letras, esto es fácil. O sea, esto lo hacen con un punto len. Imprimir los elementos de menor a mayor cantidad de letras. Esto deberían usar un acumulador o ordenar, cargar en otra variable. Pueden usar push para cargar otra variable, otro array en realidad para ordenarlo. Y determinar el resultado de las 4 operaciones matemáticas analizadas con los elementos numéricos. Bien. O sea que tienen que hacer 2 más 3, 2 por 3, 2. Bien. Sí, en realidad no sería lo ideal que yo les resuelva todo, pero más o menos les voy guiando con qué pueden hacer o cómo lo pueden hacer. El determinar cuál es el elemento mayor, cuando hacen un for each, como dice acá ustedes pueden ir preguntando cuántos caracteres tiene esa cadena. Les voy a dejar de compartir. Bueno, para ubicarnos un poco. Yo usaría como un acumulador o como un array donde lo cargue de vuelta, ordenado por cantidad, vamos a decir. Primero descubrir cuál es el mayor y después ir cargando otro array desde el mayor a menor o viceversa, de menor a mayor. De menor a mayor o de mayor a menor. Eso lo pueden cargar en el array y lo pueden cargar con push. Es otra función, así como tape off. Te dice si es un... te devuelve el resultado, vamos a decir, si es un número, si es un booleano o si es un string. Después, el otro punto en el que voy a leer. Imprimir los elementos de menor a mayor, eso sí, eso lo estoy diciendo cómo hacer, cargándolo en un array, en otro array. Y después, bueno, las 4 operaciones de los numéricos. También, pero todo esto lo piden en un solo, o sea, son como 3. Tienen que mandar el código de los 3, ¿no? Es todo sobre el mismo array, supongo, por eso es la duda. Sí, sobre el mismo array seguro, pero... O sea, si tomás solo lo de texto, creo que tenés 2 elementos de texto, o sea, es solo ordenar 2 elementos de texto, esa es la consulta, digamos que... Sí, en realidad no sé, me lo iba a preguntar a Facu. Nosotros nos vamos a ver antes con ustedes el miércoles. Nos vamos a ver y le voy a preguntar a Facu si el verdadero y el char se olvidó poner las comillas o lo tienen que declarar antes. Me parece que si lo declaran antes, va... Profe, yo entiendo que no hay que declarar nada, simplemente se cuentan las letras de los strings, porque eso te pregunta cuántas letras tiene, cuál es mayor, cuál es menor, y cuáles funciones matemáticas puedes hacer, suma, restra, multiplicación y división. Pasa Yo que, sí, básicamente. Pasa que si no declarás, te tira un error. Si no declarás como variable a verdadero, te tira un error. Pero le podés poner como si fuera un string el nomás. profe,
Además, Comillas. Si lo pones, solo dos- pero tenés que ponerle comillas. O sea, claro, tenés solo 2 elementos de string en el, o sea, como que decir, ordenar 2 elementos, 1 y 2, digamos. y claro, por El eso. profe había sugerido pasar todo a texto, poner todas comillas manualmente o hacerlo con una función y digamos y tomar toda la array como texto. Sí, pasa que Claro, pero el problema es si uno pasa todo a texto, por ejemplo, después lo vas a tener que convertir todo a número y ahí vas a estar tirando mucho código. Sí, por eso preguntaba. Aparte, a ver, por ejemplo, en las pruebas técnicas para un desafío laboral, cuando te dan un array, hay que respetarlo. No queda bien meter mano con comillas. O sea, meter mano manualmente cuando tenés que hacer tal cosa, le llenas de comillas tu array, cuando tenés que hacer tal otra, le llenas de comillas el array, porque por funciones se resuelve. Sí, pasa que este array así como está, si les tira un error. Si ustedes tiran este array así como lo pasaron, y lo tirás a JavaScript, te tira un error porque verdadero no está declarado y char tampoco está declarado. O sea que tenés dos soluciones, o las declarás antes, o le pones comillas y lo asumís que es un texto. Por eso lo quiero preguntar a Facu. Le voy a preguntar al profe y el miércoles volvemos a tocar este tema. Ustedes tienen la clase práctica el jueves, si no me equivoco. O sea, es libre. O sea, cada uno puede ponerlo entonces. Hasta que no sepamos, puedo ponerlo. Yo puedo ponerlo como string y ya o sea, está bien. O lo puedo declarar y está bien también. Exactamente, claro, cada uno soluciona como o sea, de la manera. Javier, la manera que lo vea correcta. Javier Torres. Sí, yo. Profe, yo necesito, o sea, lo que no me quedó claro es el tema de cómo ocupar los dos números que están dentro del string para hacer las operaciones. O sea, yo me quedé trabado en la última parte, digamos, del ejercicio 1. Y no sé cómo hacer eso, o sea, no sé cómo ocupar los números dentro del string para hacer las operaciones. Supongo que las operaciones, o sea, yo tenía la idea de hacer una función y después llamar a la función y ocupar los números del string, pero no sé cómo. Sí, ahí lo que te conviene hacer es preguntar si es un número, hacer la función o no. O sea, no le metería función. Me recorrería el array, preguntaría con typeof si es un número. Si es un número, hago la operación. Si no es número, salteo directamente con una estructura de control, con un if, pregunto si es número, hago la operación y lo guardo hago la operación y lo muestro, o hago las 4 juntas. De una. Eso era lo que no me queda claro. Gracias, profe. Bien. Santa Cruz, Luciana. No, estaba respondiendo nomás a eso. Yo lo haría con un if else y listo. Yo no hice ningún ejercicio, profe. Desde el vamos, no empecé ningún tipo de proyecto, pero. Bien. Bueno. Nos estaríamos viendo de vuelta entonces el miércoles. Yo me quedo un ratito conectado por el tema de... no, voy a tomar lista. Voy a pasar a tomar lista primero. Profe, antes que tome lista, perdón que le interrumpa. Dígame. ¿De dónde sacan las funciones esas? Que los vagos tienen... Yo me estoy rompiendo la cabeza con lo que aprendí en cosas y después salen una función y en 2 segundos me solucionan. ¿Dónde busco eso? A ver. Nosotros dimos if, ¿cómo se llama? Cuando teníamos que recorrer los yo les digo, yo como conteo busco, de elementos también lo dimos. Sí, a ver, para... O sea, la idea no sé quién preguntó recién, quién estaba hablando.
Les voy a pasar una web. Mauricio. Les voy a pasar una web acá en el chat y les voy a pasar una web en Slack de esta web. Yo saco la mayoría de las cosas de JavaScript, lo saco de esta web. Ahora, un consejo muy mío, yo busco, así como estamos hablando, yo le tiro a Google y Google te devuelve la función. O sea, función JavaScript que te devuelve el tipo de datos y estoy seguro que te va a tirar typeof. Y hay otra más que no me sale el nombre, que no me acuerdo ahora, pero yo busco de esa manera. O sea, no me acuerdo todas las funciones, pero sé, hay algunas que te convierten Profe, sí, dígame. el problema es que si el módulo no está elevado, o sea, yo no hice ningún, por eso le digo, vuelvo a aclarar, yo no hice ningún tipo de proyecto, ¿por qué? Porque si vos no tenés, nosotros damos las clases, ¿no es cierto? Si vos no tomás nota, no vas a tener. Si a vos te dicen, voy a subir todo el contenido que hay a la clase y no está, es obvio que el compañero va a ir a hacer el trabajo y decir, bueno, pero ¿qué hago? Porque si no lo anotaste antes, no lo vas a tener. O sea, es lo mismo que usted está diciendo hoy. Yo ahora voy a subir el módulo 3 y todas las cosas que usted está dando ahora me va a servir a mí, pero para hacer los diferentes trabajos. Como no está, no va a poder hacer, porque por más que él lo busque, no va a ser lo mismo que usted está dando o lo que se pide. Porque en este enunciado, por ejemplo, se pide lo que usted estaba dando al principio de la primera clase, que simplemente es recorrer, ver qué tipo de elemento es, si es un string, si es un number y todo eso. Pero si vos no lo ves reflejado en un material, nunca vas a poder hacerlo. O sea, por eso yo por lo menos estoy esperando que esté todo cargado para poder hacer el trabajo. Porque por más que yo le pregunto a usted, o como... Bien, sí, tienen razón. Igual, a veces estos enunciados o estas prácticas son más uso de lógica y más ver de cómo lo resuelven, más que para evaluar si está bien o no, vamos a decir. Es más para que me dice... Sí, es básicamente lo que estaba diciendo. Profe, nosotros o sea, muchos de mis compañeros trabajan, algunos trabajan y algunos como yo no tenemos ninguna base. Entonces es difícil para nosotros, los que no tenemos ningún tipo de base y solo hicimos la primera parte de la programación, que si vos no tenés un material de apoyo no podés hacer el trabajo. Te entiendo. Es básicamente eso. Sí, o sea, yo me estoy tomando mi tiempo para hacer el trabajo. Yo también tomo lo que usted me dice, que busque información. O sea, nuestro grupo de WhatsApp, por ejemplo, es muy activo. Nuestros compañeros son re buenos, nos tiran tips, nos dicen, mira acá, mira allá. O sea, todo bien, pero también se ajusta a la metodología del curso. El curso te dice, vos tenés clases prácticas, tenés este trabajo que cumplir y tiene que ser en base a lo que te pide. Porque yo lo puedo resolver de 1000 maneras, pero no es lo que me pide porque no está en base a lo que nosotros dimos. Te entiendo. Profe, quisiera decir algo. Muchas veces esto, digamos, llegar a encontrar una solución para algo es extremadamente abrumador. Puede pasar con algún punto o con otro, con la configuración del Visual Code, que me pasa a mí, o a otras personas le puede pasar con otras cosas, y por ahí a veces es necesario tener un puntapié inicial que te dé una idea de cómo lo podés hacer, no necesariamente que te lo resuelva completo, sino que te dé una idea y que te dé algún machete donde vos puedas acceder
ayudas o que nos enseñen y nos digan, bueno, usen esta cosa, busquen de tal manera, está ahí. Lo que sí necesitamos es práctica, como pasó con el primer práctico, que había un montón de ejemplos y al final uno de los últimos ejercicios era un resumen de todo lo que se había visto. Que eso está bueno porque lo reciclamos y lo terminamos entendiendo. Claro. Pero muchas veces es difícil, si no tenemos práctica, conseguir eso es bastante difícil y muchas veces abrumador. Bien. Sí, no. Ahora, bueno, en este caso voy a subir la información de las clases que por ahí de estos 2 módulos que pasaron, es mucha teoría y no hay tanta práctica como el módulo 1 que era todo JavaScript. Por eso, bueno, el módulo 4, 5 y 6, esos sí son pura y exclusivamente prácticas y eso va a estar en material antes de que larguemos las clases de esos temas. Así que en eso sí, quédense tranquilos que van a tener antes de las clases. Que creo que me habían pedido eso justamente, que esté el material antes de la clase, entonces ustedes ya van sabiendo qué temas se iba a dar y qué se iba a tratar. Bueno, creo que tendría que pasar a tomar. Acá está. Profe. Sí, dígame. En los PDF que pasa el profesor de práctica, donde están todos los ejercicios, abajo del todo está la bibliografía y está básicamente linkeada a las páginas donde se puede buscar las distintas funciones que podemos usar en el práctico. Y justamente de la página que usted pasó. Sí, exactamente. Esa es por ahí la más ágil y la más fácil también. Y la que se encuentra muy buena explicación, más que nada para encontrar las soluciones a estos. Claro, lo digo más que nada por si, como está al final del todo, por ahí no está a simple vista. No se llega a leer. Claro, exacto. Bien, bueno, voy a pasar a tomar lista Stumpf. Fernando. A Lineros ahí ya te leí. Darnet. Bordín. Stumpf, no está. Bordín. Reta. Sabio. Munkenheim. Franco, Argüello. Ulises Fabián.